A Teodoro von Berlich ya le habían dictado sentencia. La gangrena avanzaba sin piedad, consumiéndole la pierna derecha. Los médicos en Houston y Ciudad de México coincidían. Debían retirar el miembro, sin demora. Ningún tratamiento moderno había funcionado. El tejido muerto apestaba a descomposición, y los dolores eran tan intensos que Teodoro comenzaba a delirar. Pero antes de resignarse, alguien le habló de un curandero en Espinazo, Nuevo León. Un joven sin título, sin bisturí, sin ciencia. Solo fe. Lo llamaban el Niño Fidencio. Se decía que operaba sin anestesia. Extraía tumores con pedazos de vidrio y usaba frutas como medicina. Ridículo. Pero en la desesperación, uno cree. Uno confía. Teodoro llegó en camilla, inconsciente del calor sofocante del desierto. Fidencio no pidió dinero, ni diagnóstico. Solo pidió tomates. Los partió en silencio y colocó las cáscaras tibias sobre la pierna negra, podrida. Después, sin más palabras, lo dejó ahí, cubierto de moscas y esperanza. Pasaron 3 días. Lo imposible ocurrió. La necrosis se detuvo. El color volvió. El dolor se desvaneció. En una semana, Teodoro caminaba. Los médicos exigieron radiografías, pruebas, análisis. Pero la gangrena simplemente no estaba. Como si nunca hubiese existido. Pero este no es el único ejemplo de los milagros del Niño Fidencio. Quiero hablarte de una mujer, Vicenta Huerta. Vicenta estaba muriendo lentamente. No podía comer. Cada bocado era un castigo, una tortura. Los médicos hablaban de úlceras, infecciones, parásitos. Le recetaban tónicos, menjurjes y cirugías exploratorias, pero nada funcionaba. Su cuerpo se debilitaba, su piel perdía color y su mirada ya solo pedía descanso. Entonces, alguien le habló de Fidencio, de Espinazo, del joven vestido como monaguillo que hacía posible lo imposible. La llevaron casi desmayada, con los labios secos y el estómago colapsado. El Niño Fidencio no le pidió exámenes, ni recetas, ni su historial clínico. La miró fijamente y dijo algo que nadie esperaba. Tu problema está en los dientes. Vicenta, viéndolo a los ojos y sin titubear, le contestó: Niñito, tú sabes lo que haces. Fidencio la observó por unos segundos. Luego pidió unas pinzas, no de odontólogo, de mecánico. Sí, de mecánico. Frente a todos, uno por uno empezó a extraerle los dientes. No hubo anestesia, no hubo gritos, no hubo sangre. Solo el sonido seco del hueso desprendiéndose. Nadie intervino, nadie se atrevió. Era como si una fuerza invisible controlara el dolor, como si el cuerpo de Vicenta estuviera en trance. Cuando el último diente cayó, Vicenta abrió los ojos, pidió agua y comió. Pan seco, fruta, frijoles. Su estómago, que había estado meses rechazando todo alimento, volvió a funcionar como si jamás hubiese fallado. Los médicos que la trataban no supieron qué decir. Algunos se burlaron, otros prefirieron callar. Pero los que estuvieron ahí nunca lo olvidaron. Porque lo que hizo Fidencio no fue un acto médico, fue un milagro. Estas son apenas 2 de las muchas historias que convirtieron al Niño Fidencio en algo más que un curandero, en una leyenda viva. ¿Quién fue realmente este joven capaz de operar sin dolor
sin bisturí y sin dejar una sola cicatriz. Acompáñame a descubrir la vida del hombre que desafió la lógica médica y cuya fe alteró para siempre la historia de México. Lo que estás a punto de ver y escuchar es completamente real. La historia del niño Fidencio no comienza con un milagro masivo ni con una multitud arrodillada frente a un altar. Comienza en silencio, en lo profundo del estado de Guanajuato, en un poblado llamado Iramuco, donde en 1898 nació José Fidencio Cintora Constantino. Su llegada al mundo, un 13 de noviembre, pasó desapercibida casi para todos. Hijo de los campesinos José Cintora y María Constantino, y segundo de 4 hermanos, su vida parecía destinada a la rutina del campo: trabajo, escasez y fe. Creció en la dinámica familiar propia de las zonas rurales de la época, expuesto desde pequeño a la vida compartida, las responsabilidades colectivas y, por supuesto, a las enfermedades y carencias que afectaban a las comunidades de entonces. Pero algo en él no encajaba. Desde muy pequeño, Fidencio no actuaba como los demás niños. Mientras sus hermanos reían, se peleaban o perseguían gallinas, él se mantenía al margen, en silencio. Observaba, escuchaba, como si hubiera nacido ya sabiendo algo que los demás aún no comprendían. No era enfermizo ni extraño, solo distinto. Una especie de calma permanente lo envolvía. Los adultos del pueblo notaban que tenía una forma peculiar de mirar, fija, como si pudiera leer lo que no se decía. Algunos lo atribuían a una personalidad tranquila, otros a que era un espíritu viejo. No era raro en esas tierras hablar de reencarnaciones o dones heredados por generaciones, pero nadie podía comprobar nada. Solo sabían una cosa: Fidencio no era como los demás niños. Y un día, esa diferencia se hizo evidente. Su madre, María Constantino, cayó de espaldas al tropezar con una piedra mientras lavaba. El crujido seco de su brazo retumbó como un disparo, una fractura peligrosa. En un pueblo sin médicos, eso era sinónimo de tragedia. El llanto se esparció. Las mujeres del vecindario corrieron a ayudarla, pero nadie sabía qué hacer. Se hablaba de esperar al curandero de un poblado vecino, que quizás podría llegar al día siguiente. Pero el dolor no daba tregua. Entonces, sin decir palabra, Fidencio se levantó. Tenía apenas 8 años. Entró al cuarto, buscó 2 pedazos de madera de una caja rota y arrancó una sábana vieja. Con manos firmes, limpió el brazo ensangrentado de su madre. Lo alineó con una precisión que ningún adulto hubiese osado intentar, y vendó la herida, sin temblar, sin llorar, sin dudar. El silencio fue absoluto. María, que unos minutos antes gritaba de dolor, comenzó a respirar con tranquilidad. El color volvió a su rostro. Dormía. Lo increíble vino después. La inflamación bajó. La fiebre desapareció. Y en menos de una semana, María ya estaba usando su brazo con total normalidad. No hubo supuración, no hubo gangrena, no hubo secuelas. Nadie entendía nada, pero todos lo vieron. A partir de ese momento, el nombre de Fidencio comenzó a decirse con más cuidado. Ya no era el niño callado. Ahora era el niño que curó a su madre. Y aunque nadie lo proclamó sanador en ese instante, la historia comenzó a circular.
primero entre vecinos, luego entre visitantes de otros pueblos. Gente que no lo conocía preguntaba por él. Querían saber si era cierto, si ese niño tan tranquilo realmente había hecho algo que los adultos y los médicos simplemente no podían hacer. Nadie habló de milagros, no todavía, pero sí de algo inusual, algo que no se aprendía en la escuela ni se explicaba con la lógica. Esa fue la semilla. Años después, ese mismo niño caminaría por Espinazo y realizaría curaciones que pondría a prueba todo lo que la ciencia y la fe creían conocer. Pero todo comenzó aquí, en Iramuco, con una madre herida, una venda improvisada y el milagro de un niño que no necesitó palabras para mostrar que su historia no sería como la de nadie más. Antes de que la gente caminara descalza por kilómetros solo para tocarle la ropa, antes de que lo llamaran el santo del desierto, antes de los milagros, los muros pintados y las ofrendas que aún hoy existen bajo el sol, Fidencio era un muchacho callado. Nadie podía imaginar entonces que aquel joven, de mirada serena y andar simple, estaba a punto de reescribir lo imposible. Su llegada a Espinazo, en el corazón seco de Nuevo León, no fue obra del azar. Fue el resultado de una lealtad profunda, de una amistad tan intensa que parecía escrita por algo más que el destino. Enrique López de la Vega no fue solo su mejor amigo, fue su hermano. No de sangre, pero sí de vida. Desde muy pequeños compartieron más que juegos. Compartieron silencio, hambre, dudas, sueños. Y con el tiempo, también compartieron hogar. Fidencio fue acogido por la familia de Enrique como un hijo más. Durmió bajo su techo, comió en su mesa y vivió como si aquel lazo de amistad fuera una extensión de su alma. Fidencio era parte de ese núcleo familiar. El señor J. Dolores López de la Fuente y la señora Desdémona Herminia Vega lo aceptaron sin reservas, como si supieran que su presencia era necesaria. En 1910, la Revolución Mexicana estalló. No fue solo una guerra, fue una herida abierta que dividió al país y al mismo tiempo lo obligó a renacer. Sus ecos aún resuenan en los pueblos, en las fotografías sepia y en las tumbas sin nombre. Fue un conflicto entre caudillos, entre promesas de justicia y ambiciones disfrazadas de libertad. Campesinos, obreros, soldados y traidores, todos luchaban bajo un cielo que no hacía distinciones. Las líneas del frente no eran claras y el enemigo cambiaba de rostro con cada amanecer. En medio de esa tormenta, cuando las calles olían a pólvora y los trenes llevaban más cuerpos que pasajeros, Enrique López de la Vega eligió pelear. Se unió a las filas del general Francisco Villa. Ingresó como soldado raso, pero gracias a su temple y determinación, escaló hasta convertirse en coronel del ejército villista. Fue esa decisión, la de enlistarse, la que indirectamente cambiaría también el rumbo de la vida de Fidencio. Durante la batalla de Paredón, en Coahuila, Enrique fue gravemente herido. La zona quedó devastada. No había a dónde llevarlo. Fue el propio Villa quien ordenó su traslado a la hacienda de Espinazo, propiedad de uno de sus aliados, el señor Teodoro Bomberlich. Ahí, Enrique encontró no solo refugio para sanar, sino un nuevo hogar tras el fin del conflicto. Cuando su salud se restableció, Enrique regresó a su tierra natal a reencontrarse con su familia. También buscó a Fidencio y lo encontró. No era una simple visita. Le ofreció regresar con él al norte, a Espinazo. La invitación no incluía promesas de fortuna ni grandes oportunidades.
solo le propuso seguir caminando juntos. Fidencio aceptó sin dudar. Y así, entre trenes, polvo y caminos, el joven y su amigo llegaron a Espinazo, un pueblo casi perdido en el mapa, un lugar al que muy pocos irían por voluntad propia, pero el destino lo había elegido. Allí, en esa hacienda marcada por las huellas de la guerra, Fidencio comenzó a revelar lo que durante años había permanecido en silencio: su capacidad para ver el sufrimiento ajeno y hacer algo al respecto. Se acercaba a los enfermos, a los olvidados, a los que ya nadie miraba. Y poco a poco, Espinazo comenzó a notar que ese joven que hablaba poco, hacía mucho. No tenía formación médica, no había leído manuales, pero sabía escuchar. Y tenía algo más. Durante los primeros días en la hacienda, nada parecía diferente. Ayudaba en lo que podía, observaba en silencio y se mantenía como siempre al margen del protagonismo. Nadie sabía, nadie sospechaba que en su interior algo ya se había activado, algo que no provenía de este mundo. Porque antes de que los milagros comenzaran, ocurrió algo que lo marcaría para siempre. Fue en una tarde calurosa. El sol del norte caía con fuerza sobre la tierra seca de Espinazo. A falta de sombra, los árboles solitarios eran refugio. Fue bajo uno de ellos, al pie de un mezquite agrietado por el calor, donde Fidencio se recostó. No había señales, ni visiones previas, ni presagios, solo cansancio. Ahí, sin buscar nada, se quedó dormido. Y entonces, en ese estado mágico, entre lo real y lo imposible, lo soñó. Una figura luminosa se manifestó frente a él. No era un hombre, no era un ángel, era luz. Una presencia que no hablaba con palabras, pero que se hacía entender. Una energía que no daba miedo, al contrario, irradiaba amor. No permitía duda. Fidencio supo inmediatamente quién era. Era Dios. Y no se presentó con truenos ni con coros celestiales. Solo le habló. Le preguntó si estaba dispuesto a prestarle su cuerpo, su vida y sus manos para sanar a otros. No se trataba de ser especial. No era una recompensa. Era una petición, una propuesta, un llamado. Fidencio no respondió de inmediato. Le preguntó algo que cualquier niño o adulto habría preguntado. ¿Tengo que hacerlo? Y Dios fue claro. No. No es una obligación. Puedes decir que no, pero si aceptas, ya no habrá regreso. No tendrás posesiones materiales, ni dinero, ni casa, ni familia, ni descanso. Todo lo que eres, todo lo que serás, deberá pertenecer a los demás. Tu cuerpo ya no será tuyo. Tu alma servirá a un propósito más grande que tú. Y hubo un silencio. Un silencio tan profundo que ni siquiera el viento se movía. Y Fidencio, con la tranquilidad que lo había acompañado y caracterizado desde niño, aceptó. No pidió pruebas, no pidió tiempo, no pidió explicaciones. Solo dijo que sí. Cuando abrió los ojos, el árbol seguía ahí, el polvo flotaba igual, el mundo no había cambiado. Pero él sabía que algo, ahora, era distinto. No lo comentó con nadie inmediatamente.
No en ese momento. No hizo alarde, no necesitaba hacerlo, porque lo que había ocurrido no era para ser contado, era para ser vivido. Desde ese día, supo que Dios curaría a través de él, no como una metáfora, no como un acto de fe. Literalmente, a través de sus manos, Dios sanaría a los más necesitados. Y aunque no hubo marcas en su piel, ni rayos en el cielo, ese sueño, ese pacto silencioso, fue el momento exacto en que el joven Fidencio dejó de ser solo un muchacho del norte y comenzó a convertirse en el canal de algo que nadie en Espinazo, ni en México, ni en el mundo estaba preparado para entender. A partir de ahí, los milagros comenzaron. En la hacienda, una mujer de la servidumbre entró en labor de parto. Era joven y estaba sola, asustada. El embarazo se había complicado. La partera del pueblo, una anciana conocida por atender decenas de nacimientos, no sabía qué hacer. El dolor era constante, insoportable. El bebé no descendía. El cuerpo de la madre temblaba. Y algo no iba bien. La hacienda se llenó de tensión. No había doctores. No había tiempo. Y lo más preocupante, no había esperanzas. Entonces, Fidencio se acercó. No era médico. No tenía permiso para intervenir, pero tampoco pidió uno. Tomó un pedazo de vidrio, una simple lámina rota de botella. Lo limpió con agua caliente y pidió que todos salieran de la habitación. Algunos se negaron. Era impensable. ¿Una operación con un trozo de vidrio en medio del desierto? Pero algo en su voz, en su mirada, los hizo obedecer. Dentro del cuarto, sin anestesia, sin luz suficiente, sin instrumentos quirúrgicos, Fidencio practicó una cesárea rudimentaria. Pasaron unos minutos. El llanto del niño se escuchó. Y poco después, también la respiración tranquila de la madre. Ambos sobrevivieron, sanos. Lo que había hecho era médicamente imposible. Una cirugía con herramientas improvisadas, sin formación, sin errores. A la mañana siguiente, la noticia ya se había esparcido, no como un chisme, sino como un hecho imposible de ignorar. Algo había sucedido en la hacienda, algo que no tenía explicación. Desde entonces, Fidencio ya no era solo un joven piadoso. Era el que salvó a la mujer, era el que salvó al niño, el que había hecho lo que ningún otro pudo. A partir de ese momento, la puerta de la hacienda comenzó a recibir más que visitas. Comenzaron a llegar los olvidados, los pobres, los enfermos, aquellos que no podían pagar una consulta, aquellos que ya habían sido desahuciados por los médicos. Y él no los rechazó. No cobraba, no juzgaba, no preguntaba, solo atendía. A veces con frutas, a veces con plantas, a veces con palabras. Su fama creció en silencio, primero en Espinazo, luego en los pueblos cercanos, después en todo el norte del país. Junto a Enrique, quien ya había formado una familia, Fidencio se estableció en una casa del pueblo. Allí vivía también la esposa de Enrique, Consuelo Villarreal Mendoza. Cuando nació su primera hija, Fabiola, fue Fidencio quien asistió el parto. A partir de entonces, Consuelo se convirtió en su segunda madre, no de sangre, pero sí de vínculo. Y quiero que sepas
tuve la oportunidad de realizar una emotiva entrevista con el profesor Alejandro González López de la Fuente, hijo de Fabiola, nieto de Consuelo. En esa entrevista descubrí que la historia del niño Fidencio sobrepasa los límites de la realidad. La historia del niño Fidencio es real. De hecho, fue en esa casa donde el niño Fidencio trajo al mundo a Fabiola, el mismo lugar donde realizamos la entrevista y también el mismo lugar desde donde se tejieron los lazos que darían forma al movimiento fidencista. Esa vivienda, construida con adobe y rodeada de polvo, no tardó en convertirse en centro de peregrinación. Años después, sería conocida como la tumba del niño Fidencio, porque ahí vivió, ahí sanó, ahí murió. Y ahí también quedó escrita una de sus frases más recordadas, grabada en los muros por aquellos que aún creen en él. No son pobres los pobres, ni ricos los ricos. Tan solo son pobres los que sufren por un dolor. Porque para Fidencio, la pobreza no era falta de dinero, era sufrimiento, era abandono, era desesperanza. Y a todos ellos los acogió. En Espinazo, sin pretenderlo, había comenzado el nacimiento de un mito. Y ese mito estaba vivo. Después del sueño, después de la cesárea, después del primer nacimiento salvado con un trozo de vidrio y manos que ya no eran suyas, nada volvió a ser igual. La noticia no tardó en esparcirse, no por periódicos ni por telégrafos, sino por la única red que nunca falla, la voz del pueblo. La mujer vivía, el niño también, y el responsable no era un médico, ni un sacerdote, ni un curandero tradicional. Era un joven que vestía con humildad. Al principio, llegaban de a uno, luego en parejas. Días más tarde, comenzaron a llegar en grupos. Hombres con muletas, niños con fiebre, mujeres cargando a sus enfermos envueltos en mantas, campesinos que caminaban kilómetros enteros, familias completas que se instalaban bajo árboles secos, esperando ser vistos. Nadie sabía exactamente cómo había comenzado el rumor. Solo sabían que debían llegar a Espinazo. Fidencio no hablaba de milagros, no daba sermones, solo atendía, en silencio, con frutas, con lodo, con agua estancada de los árboles o con fragmentos de vidrio que recogía del suelo. Lo que hacía no se parecía a nada conocido. No era medicina, no era magia, era algo más. Uno de sus métodos más comentados y más inquietantes eran las cirugías con trozos de vidrio. Fidencio no usaba bisturí. Tomaba pedazos de botellas rotas, a veces incluso espejos. Los lavaba con agua caliente. Y con eso, hacía pequeñas incisiones sobre la piel de los enfermos. La mayoría de quienes lo presenciaban no podían creer lo que veían. No había anestesia, no había esterilización. Y sin embargo, no había infecciones. Las heridas sanaban con rapidez. El dolor se iba casi de inmediato. Él decía que el vidrio servía para extraer el mal. Y en ocasiones lo hacía de forma literal. Sacaba fragmentos de metal, espinas, objetos oscuros, incluso pequeños insectos muertos, que según él, eran manifestaciones físicas de la enfermedad espiritual del paciente. Para los devotos, el vidrio no cortaba, purificaba. Otro de sus rituales célebres, y también polémicos, era el uso del agua de mezquite. Fidencio indicaba a algunos pacientes que bebieran el líquido que se acumulaba naturalmente en las cavidades del árbol. Agua estancada, turbia, con insectos flotando en la superficie.
Para la lógica moderna, un riesgo evidente. Para Fidencio, un acto de limpieza profunda. Esa agua provocaba vómito, diarrea, escalofríos y luego alivio. El cuerpo se vaciaba y con el dolor. Los fieles creían que esa purga no era solo física, sino también espiritual. Una forma de expulsar el mal, como si el propio árbol, testigo del pacto de Fidencio con Dios, compartiera sus propiedades con los desesperados. También usaba lodo. Metía al enfermo hasta las rodillas, a veces hasta el cuello. Hundía las manos, murmuraba algo y luego extraía lo que él llamaba la enfermedad materializada. Sacaba de ahí clavos oxidados, ramas, insectos y cosas que nadie entendía cómo habían llegado al cuerpo. Las frutas eran otro canal. Colocaba papayas, tomates o naranjas abiertas sobre el cuerpo. No hablaba de vitaminas ni propiedades. Solo decía que el mal se pegaba al fruto y luego lo arrojaba lejos, como si se deshiciera del veneno. Y siempre lo hacía en silencio. Antes de cada sanación, se detenía por unos segundos. Observaba al enfermo, cerraba los ojos, como si esperara una señal. Luego, actuaba. No hablaba de fe, ni pedía conversiones. Solo decía: Dios trabaja a través de mí. La lista de casos comenzó a crecer. Uno de los más documentados fue el de Teodoro Bomberlich, dueño de la hacienda de Espinazo y aliado cercano de Pancho Villa. Tras un accidente con un químico agrícola, Bomberlich desarrolló una gangrena severa en la pierna. Los médicos de México y de Estados Unidos de Norteamérica coincidieron. Había que removerla. Pero él se negó. Enrique López, amigo de Fidencio, le habló de una última opción. Una opción distinta. Fidencio aceptó ayudar. No con antibióticos, no con cirugía, con cáscaras de tomate. Las colocó sobre la pierna, día tras día, y acompañó el proceso con la imposición de manos. Nadie entendía por qué, pero la piel comenzó a sanar. El color volvió. El tejido necrosado se regeneró. La gangrena había desaparecido. Bomberlich caminó de nuevo. Los médicos que antes lo habían desahuciado declararon que no había explicación racional. Otro caso asombroso fue el de una mujer que no podía comer. Como mencioné en un principio, sufría de un mal estomacal severo. Estaba al borde de la muerte. Fidencio pidió unas pinzas y uno por uno le extrajo todos los dientes. No hubo sangre, no hubo gritos, no hubo dolor. Al terminar, la mujer se incorporó, comió, sonrió, vivió. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Algunos contaban cómo recobraron la vista tras años de oscuridad. Otros narraban cómo se levantaron de sillas de ruedas tras un simple toque. No había boletines ni anuncios, solo el famoso boca a boca. Porque cuando un vecino decía: yo lo vi, a mí me curó, mi hijo volvió a caminar, las palabras se convertían en promesa. Decenas de miles comenzaron a llegar. El tren traía enfermos acostados sobre tablas. Las carreteras se alineaban durante días. Los patios de las casas se convertían en salas de espera. Entre las multitudes que luchaban para que el niño Fidencio los curara, los tocara o al menos les arrojara una fruta, personas sanas eran lastimadas por la presión. Pero Fidencio los curaba también.
Espinazo cambió para siempre. Todo por Fidencio. Sin títulos, sin propiedades, sin descanso. Solo él, sus manos y un pacto invisible con Dios. Lo que ocurrió en Espinazo ya no era un secreto. Miles de personas recorrían el país para llegar a un poblado perdido en el desierto, sin hospitales ni caminos pavimentados. La gente no iba por ciencia, ni por religión organizada. Iba por él, por el joven que operaba con vidrio roto, por el que hablaba con los enfermos como si fueran niños, por el que devolvía la esperanza con frutas, barro y silencio. Y eso empezó a incomodar, porque en un México post-revolucionario, el poder no toleraba lo que no podía controlar. En la década de 1920, México era un país que intentaba rehacerse a sí mismo. Después de una guerra civil que había costado cientos de miles de vidas, el nuevo gobierno buscaba imponer orden. Se fundaban escuelas, se reescribía la historia, se promovía la ciencia y se combatía todo aquello que pareciera superstición, incluida la iglesia. La figura del presidente Plutarco Elías Calles representaba precisamente ese impulso: modernizar el país, acabar con el viejo régimen, silenciar a la iglesia y dominar las narrativas populares. Pero a la iglesia este cambio no le gustó. El pueblo aún respiraba fe, y esa fe no aceptó órdenes. Para 1926, el país entero ardía. Comenzó lo inevitable: la Guerra Cristera. Un conflicto violento, ideológico, espiritual, no entre naciones, sino entre vecinos, entre hermanos, entre Dios y el presidente. Los templos se cerraron, las campanas dejaron de sonar, los sacerdotes fueron perseguidos, algunos fusilados sin juicio, las misas se volvieron clandestinas. Y entonces, desde los pueblos, surgió una consigna: ¡Viva Cristo Rey! Los campesinos tomaron las armas. Y lo más inquietante, los sacerdotes los bendecían, con agua bendita en una mano y un fusil en la otra. Dios quiere que uses tu arma contra el gobierno, decían. No es pecado. A través de ti, Dios hará justicia. Sé un buen cristiano. Dispara. La fe se convirtió en pólvora, la esperanza en guerra. Y en medio de ese caos, donde ni el gobierno ni la iglesia encontraban terreno firme, emergió alguien que no pedía lealtad a ninguno: Fidencio. No era cura, no era político, no era médico, y sin embargo, miles seguían su voz. Ni el gobierno ni la iglesia lo comprendían, y por eso ambos lo veían con recelo. Para la iglesia, Fidencio no tenía orden ni sacramentos, ni teología. Sanaba sin cruz, sin liturgia, sin permiso. Para el Estado, representaba una amenaza, no por lo que decía, sino por lo que provocaba: movilización masiva, fuera de cualquier estructura oficial. Pero todo eso cambió. Plutarco Elías Calles, el presidente, el hombre fuerte de México, el arquitecto del nuevo Estado laico, el mismo que había desatado la guerra contra los cristeros, estaba enfermo. Estaba muriendo. No oficialmente, no ante la prensa. La versión oficial era una afección en la garganta. La verdad, tuberculosis. Una enfermedad lenta, cruel, silenciosa, y en esa época, incurable. Lo había intentado todo: los mejores médicos, los más caros remedios, la ciencia. Y fue entonces cuando ya no quedaban alternativas
que alguien le susurró una última posibilidad. Espinazo. Plutarco exigió saber más. Una pila de documentos, recortes de periódicos y cartas escritas a mano llegaron a su escritorio. Los informes eran claros. El fenómeno era real. Se hablaba de milagros, de posesiones, de manifestaciones, de un joven que curaba. Plutarco, escéptico, ordenó una investigación. No mandó soldados, mandó doctores, observadores, funcionarios de gobierno. Y cuando los nuevos informes llegaron a sus manos, no contenían acusaciones, contenían algo peor: descripción de hechos sin explicación, cirugías sin anestesia, curaciones imposibles, personas que caminaban tras años en cama, fiebres que desaparecían en cuestión de minutos, una muchedumbre que no se organizaba por ideología, sino por fe. Y entonces tomó una decisión. El presidente no le dijo a nadie, solo subió a un tren, con rumbo claro: Espinazo. No hubo comitiva, no hubo honores, no hubo banda. Solo un hombre delgado, pálido, encorvado, bajando de un vagón presidencial en medio del desierto. La gente no aplaudió, no sabían quién era, pero Fidencio sí lo sabía. Lo vio llegar desde lejos y lo esperó con los pies descalzos y las manos abiertas. Calles no pidió privilegios. Fidencio no ofreció reverencias. Se miraron como lo que eran: un cuerpo enfermo y un canal del misterio. ¿Puedes curarme?, preguntó el presidente, casi sin voz. Fidencio solo asintió. Lo llevó a un cuarto simple, sin ventanas. La tierra era el piso, el aire olía a polvo y a miel. «Desnúdate», dijo Fidencio sin temor. El presidente vaciló, no por pudor, sino por fragilidad. Le temblaban las manos. Fidencio se acercó y le ayudó, como a un niño, como a un anciano. No había agua bendita, no había incienso, solo un cuenco lleno de miel espesa, oscura, tibia. Y entonces lo cubrió con esta. Con las manos, con delicadeza, ungió cada parte del cuerpo enfermo: el cuello, el pecho, los brazos. La miel goteaba lenta, pero parecía brillar. «No hables», susurró Fidencio. «Aquí, el que habla es Dios». Plutarco temblaba. «¿Y si no funciona?», logró decir con dificultad. Fidencio se inclinó, tocó su frente y dijo: «¿Qué no ves? Ya está funcionando. Pero no es para que vivas, es para que comprendas». Lo envolvió en una sábana blanca, lo acostó en el suelo, apagó la lámpara y salió. Pasaron horas. El presidente sudó, soñó, murmuró palabras que ni él entendía. En la oscuridad escuchó cosas, como cantos lejanos, como voces de mujeres, como un murmullo antiguo que venía de la tierra. No supo si dormía o moría. Observó imágenes que lo atormentaron: madres llorando desconsoladas, aferrados a los cuerpos inertes de sus hijos; sacerdotes avariciosos mintiéndole al pueblo dolido de México para obtener más poder; manos del clérigo bendiciendo fusiles; hombres sin vida en el desierto; impactos de bala; casquillos. Y entonces una mano lo despertó. Era Fidencio. «Ya», dijo.
sin énfasis. Le retiró la sábana. Le lavó el cuerpo con agua tibia, sin esponja, sin presión, como si acariciara a un recién nacido. «Levántate», ordenó. Plutarco obedeció. Respiró profundo. Y por primera vez en meses, no le dolió. No hubo tos. No hubo fiebre. Estaba curado. Plutarco Elías Calles se marchó en silencio, confundido. No firmó decretos. No agradeció públicamente. No volvió a hablar del asunto. Pero nunca más se intentó detener al niño Fidencio. Y más aún, lo protegió. Cada mes desde entonces, 2 vagones de tren partían rumbo a Espinazo, cargados con frutas frescas, telas, vendas, sábanas limpias y ropa. Para los enfermos, para los pobres, para el desierto. Y como muestra de gratitud más profunda que cualquier palabra, Plutarco firmó un decreto presidencial que le otorgaba a Fidencio la concesión oficial del agua de la Gavia, un ojo de agua esencial para el pueblo, una fuente que hasta hoy no ha dejado de fluir. Desde ese día, el gobierno entendió algo que ni la ciencia ni las armas podían explicar. El desierto ya no les pertenecía. Fidencio no fue canonizado, no se le permitió altar. La iglesia nunca lo reconoció. Pero para el pueblo, eso no importó. Porque aunque no lo hiciera el Vaticano, lo reconoció Dios. La fama del niño Fidencio ya era innegable. El desierto se había convertido en un santuario sin cruz. Y la visita del presidente Calles, el hombre más poderoso de México, no hizo sino encender una alarma en los pasillos donde habita la autoridad. Los ojos del Estado, de la ciencia y de la Iglesia se volvieron hacia Espinazo. Y lo que vieron, no sabían cómo nombrarlo. La comunidad médica fue la primera en reaccionar. Paramédicos, cirujanos y farmacólogos de la época. Lo que sucedía en Espinazo no era un milagro, sino una regresión peligrosa al oscurantismo, una amenaza directa al avance de la medicina moderna. Fidencio, desde su mirada, no era un sanador, era un obstáculo, un símbolo del atraso. Sus métodos, incisiones con fragmentos de vidrio, imposición de manos, baños de lodo, frutas en vez de fármacos, eran considerados charlatanería. Un espectáculo primitivo indigno de una nación que intentaba salir del caos postrevolucionario para abrazar la ciencia, la modernidad, el progreso. ¿Cómo explicar que alguien operara con un trozo de botella sin anestesia, sin guantes, sin instrumental? ¿Cómo aceptar que de esas heridas no brotara pus, ni infección, ni muerte? ¿Cómo entender que pacientes desahuciados salieron caminando de Espinazo con una bendición y una papaya en el pecho? La medicina lo redujo todo a teorías más cómodas. Placebo, sugestión colectiva, psicología del dolor. Coincidencias que la gente, desesperada, ignorante, convertía en milagros. Y sin embargo, las personas seguían curándose. Para los hombres de bata blanca, lo de Fidencio no era un fenómeno clínico, era una enfermedad social, una ilusión contagiosa. Pero había un problema. No podían demostrar que estuviera equivocado. La Iglesia Católica no tardó en reaccionar, pero su condena venía desde un lugar distinto. Fidencio no hablaba contra Dios, pero tampoco hablaba en nombre de la Iglesia. Y eso era un problema. El contexto no ayudaba.
México aún sangraba por las heridas de la Guerra Cristera. La iglesia había sido perseguida, sus templos cerrados, sus sacerdotes encarcelados o ejecutados. En respuesta, la fe se volvió subversiva, clandestina, armada. Y en medio de eso, existía un joven que no pertenece ni al púlpito ni al palacio, un sanador que no predica, un profeta sin Biblia, un milagro sin misa. Para Roma, eso era inadmisible. ¿Cómo aceptar a un hombre que curaba como Cristo, pero fuera de su iglesia? Fidencio no era sacerdote, no había recibido los sacramentos, no celebraba Eucaristía. Y sin embargo, la gente lo tocaba con la devoción de un santo. Eso lo convertía, para la jerarquía eclesiástica, en un hereje, un símbolo de desobediencia, un profeta sin legitimidad. Desde los pocos púlpitos que quedaban en pie y a través de misivas clandestinas, se comenzó a advertir: el niño Fidencio es un peligro espiritual, un engaño, un instrumento del demonio disfrazado de luz. Y cuando se supo que Plutarco Elías Calles, el mismo presidente que había perseguido a la iglesia con manos de hierro, había sido sanado por él, la condena fue total. Para la iglesia, Fidencio no era un hombre de fe, era un enemigo disfrazado de santo. Y mientras todo esto ocurría, Fidencio no respondió, no se defendió, no replicó, no se rodeó de abogados, ni formó grupos de resistencia, ni llamó a confrontar. Solo siguió trabajando, sanando, curando, en silencio, con las manos abiertas, con barro, frutas, agua, sudor y compasión. No cobraba, no pedía nada, no exigía credos, solo curaba. Y esa humildad, esa negativa a la confrontación, ese desinterés absoluto por el reconocimiento, fue lo que terminó desconcertando aún más a sus detractores. Porque mientras más lo atacaban, más gente llegaba. Mientras los científicos lo llamaban ignorante, mientras la iglesia lo llamaba falso profeta, el pueblo decía: a mí me sanó. La fe no nació de una doctrina, nació del testimonio, nació del dolor. Y en México, nada es más sagrado que quien te sana cuando nadie más quiso hacerlo. Hasta el día de hoy, la iglesia jamás lo reconoció. El Vaticano nunca lo canonizó. La ciencia nunca encontró una explicación. Y el tiempo nos llevaría a lo inevitable. El 19 de octubre de 1938, el pueblo de Espinazo se detuvo. Esa mañana, el aire no tenía el mismo peso. Las aves no cantaban. El polvo no se movía. Algo invisible, pero palpable, había caído sobre el desierto. El niño Fidencio había muerto. 40 años tenía. Apenas eso. Un hombre aún joven, con el rostro sereno y la mirada siempre limpia, que durante décadas había sido canal de esperanza para miles. Un cuerpo frágil, sencillo, pero que cargaba sobre sí el dolor físico y espiritual de todo un país. Y de pronto, ese cuerpo ya no pudo más. Se habló de una hemorragia cerebral. Otros dijeron que fue un paro cardíaco. Ningún parte médico fue concluyente. Pero todos coincidían en algo. No hubo descanso en su vida.
Fidencio no tenía horarios, no tenía límites. Atendía desde el amanecer hasta la noche. No dormía bien, comía poco. Su descanso era el momento entre un enfermo y el siguiente. A veces, apenas respiraba antes de volver a imponer las manos. Cada día, cientos de personas lo buscaban. Le entregaban su fiebre, sus llagas, su ceguera, su locura. Y él recibía todo eso sin rechistar, como si su cuerpo fuese un receptáculo de todas las dolencias que el sistema había abandonado. Con los años, ese cuerpo se volvió delgado, agotado, pero sus manos seguían firmes, su voz seguía suave y su presencia intacta. Los últimos días del niño Fidencio no fueron trágicos, fueron silenciosos, demasiado. No hubo señales visibles de enfermedad, no hubo heridas, solo algo que, para quienes lo conocían, resultaba más alarmante que el dolor: el cansancio. Comenzó a callar más de lo normal, a mirar al horizonte, como si escuchara algo que los demás no podían, a quedarse quieto por largos minutos, con los ojos perdidos, como si ya no estuviera del todo aquí. Y una tarde, mientras compartía un trozo de pan con su amigo más cercano, Enrique López de la Vega, Fidencio dijo algo con la tranquilidad de quien anuncia la lluvia. Estoy cansado, muy cansado. En unos días me voy a morir. Enrique lo miró con desconcierto. ¿Estás bromeando? Fidencio no sonrió. Solo bajó la mirada y repitió: es mi hora, pero volveré. Regresaré. Regresaré a los 3 días. No explicó cómo, no dijo dónde, no volvió a mencionarlo, pero algo se había activado. La noticia corrió entre sus seguidores como una semilla de duda. Algunos no lo creyeron, otros comenzaron en secreto a preparar su espacio, a limpiar la habitación donde sería velado, a elegir la sábana que cubriría su cuerpo. El 19 de octubre de 1938, el cuerpo del niño Fidencio simplemente se detuvo. No hubo grito, no hubo caída. Solo cerró los ojos y dejó de respirar. La gente no lo aceptó de inmediato. Creyeron que dormía. ¿Cómo podía morir alguien que había vencido a la gangrena, al cáncer, la parálisis? ¿Cómo podía extinguirse así un cuerpo por donde había pasado la mano de Dios? Así que esperaron. Le hablaron, pero no despertó. La noticia se esparció como el fuego. Espinazo se volvió epicentro de un terremoto silencioso. Ya no eran trenes llenos de enfermos, eran trenes llenos de dolientes. Miles comenzaron a llegar, familias, ancianos, niños, algunos en silencio, otros llorando a gritos, algunos con flores, otros con velas, algunos con cartas en el pecho. No venían a ser curados, venían a despedirse. La pequeña habitación donde yacía su cuerpo no se dio abasto. La gente se asomaba por las ventanas, lloraban en las paredes, rezaban en las calles. Algunos se negaban a creerlo. Entonces, entre lágrimas, lo envolvieron en una sábana. Lo colocaron sobre una mesa sencilla,
como lo habría querido. Encendieron velas. Comenzaron a rezar. Y luego comenzaron a esperar. Según los testimonios recogidos por Ariel González, y en particular el relato de su madre, Fabiola López de la Fuente, el cuerpo del niño Fidencio no se comportó como el de un hombre muerto. No hubo rigidez, no hubo hinchazón, no hubo expresión de angustia. Su rostro, dijeron, parecía estar en paz. Sus manos, suaves, sus párpados cerrados, como en un sueño. El cuerpo, tibio durante horas, como si aún lo habitara algo. Para los fieles, esa fue la prueba final, la señal que necesitaban, el milagro definitivo. Los días pasaron entre cantos, sollozos, oraciones. El primer día fue de incredulidad. El segundo, de angustia. El tercero, de esperanza. Porque él lo había dicho: volveré a los 3 días. La multitud que se había reunido en Espinazo no dormía. Las veladoras no se apagaban. El cuerpo seguía ahí, sereno, inalterado, incorrupto. Y entonces ocurrió. Una mujer mayor, vestida con rebozo, se encontraba entre los asistentes. Nadie sabía su nombre. Venía de lejos. Había sido sanada años atrás por Fidencio y había regresado para despedirse. En pleno velorio, comenzó a temblar. Primero sus manos, luego sus labios, y luego habló. Pero su voz no era la suya. Era la voz del niño Fidencio. Mi niña, dijo con ternura, voy a sanarte. Todos se quedaron inmóviles. Una madre se acercaba llorando. Sostenía a su hija enferma, una niña pequeña que había llegado tarde, demasiado tarde, tarde para recibir la cura que buscaba, que necesitaba. Y esa mujer, la que ya no hablaba con su propia voz, puso sus manos sobre esta niña. Las mismas caricias, el mismo gesto, el mismo silencio. Y la niña comenzó a mejorar. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero todos lo sentían. Fidencio había vuelto, no como cuerpo, no como fantasma, como espíritu. A través de aquella mujer, su energía había regresado. A través de su voz, de su cuerpo. Y entonces, alguien dijo lo que más tarde se convertiría en la nueva verdad del movimiento. Esa mujer es una cajita. Una cajita, un recipiente, un canal. Fidencio no había mentido. Regresó al tercer día. No en carne, pero sí en presencia. Y desde ese momento comenzaron a surgir otros. Mujeres, hombres, niños, que de pronto comenzaban a temblar, a hablar como él, a curar como él. El cuerpo había muerto, pero la misión continuaba. Cuando el cuerpo del niño Fidencio fue sepultado, muchos pensaron que su misión había terminado, pero el desierto, como suele ocurrir con los lugares sagrados, guardaba un secreto más. Él había dicho que volvería, y volvió. Las cajitas no son imitadores, no estudian los gestos del niño Fidencio,
No repiten discursos memorizados. No actúan. No fingen. Se vacían. Y en ese vacío, el espíritu del niño Fidencio entra. Y durante esos minutos sagrados, el que habla es él. El que impone las manos es él. El que cura es él. Son canales vivos, recipientes temporales, cuerpos prestados. Durante el trance, cambian la voz, la postura, el lenguaje. Sus manos se mueven con la misma serenidad con la que Fidencio lo hacía. Sus ojos, a veces, se llenan de una luz inexplicable. Y quienes los rodean lo saben. Él ha vuelto. A través de estas cajitas se replican los mismos gestos que Fidencio realizaba en vida. Imposición de manos, diagnóstico por contacto, remedios con agua del mezquite, infusiones de hierbas, frutas abiertas y palabras suaves. En ocasiones, incluso se llevan a cabo cirugías simbólicas, con trozos de vidrio, espejo, tijeras, agujas. No cortan carne, pero sí extraen, como dicen ellos, el mal alojado en el cuerpo. Y cuando termina el trance, la persona no recuerda nada. Para los devotos, ese olvido es otra prueba, porque quien sanó no fue el médium, no fue la cajita, fue el espíritu. La organización de este fenómeno no fue casual ni espontánea. Fabiola López de la Fuente, hija adoptiva de Fidencio, jugó un papel crucial. Fue ella quien ayudó a consolidar las primeras estructuras, a reconocer a las primeras cajitas, a establecer rituales, a proteger la esencia del culto mientras el país seguía sin entenderlo. Gracias a su guía, el fidencismo no se apagó tras la muerte, se multiplicó. Hoy, decenas, quizás cientos de cajitas operan en distintos rincones de México. Algunos lo hacen semanalmente, otros solo en fechas sagradas, pero todos lo hacen sin buscar protagonismo. En los rincones más humildes de México, en casas de techo de lámina, en patios de tierra, en cuartos oscuros perfumados con copal, todavía ocurre. Una mujer cierra los ojos, tiembla, abre la boca y Fidencio regresa. Han pasado más de 80 años desde que el cuerpo del niño Fidencio fue sepultado en Espinazo, pero el desierto aún guarda su nombre, y no como una leyenda, no como un recuerdo, sino como una presencia, porque el fidencismo no murió con él, se multiplicó. Cada año, durante las fechas sagradas, el 19 de octubre, aniversario de su partida, y el 20 de marzo, el día en que nació, Espinazo se transforma. Miles de personas provenientes de todos los rincones de México llegan a pie, en caravana, en autobuses, en silencio o cantando. Algunos caminan descalzos, otros lo hacen de rodillas. Hay quienes traen fotografías de enfermos, otros cargan urnas con cenizas, esperando que el niño les hable en sueños y les indique dónde descansar. No hay campanas, no hay misas oficiales, no hay altares de oro, solo tierra, velas, copal y fe cruda, desgarradora, real. En esas fechas en Espinazo, todo es rito. El camino de entrada, las flores que se depositan en su tumba, las oraciones que se murmuran al oído, el silencio que se guarda frente a las cajitas. Porque sí, ahí están, las cajitas,
entrando en trance, sanando, repitiendo las palabras que una vez salieron de la boca del niño Fidencio. Ya estás bien. Te vas a curar. Dios trabaja a través de mí. Y la gente cree, no por ingenuidad, sino porque ha visto lo que la ciencia aún no puede explicar. Pero el fidencismo no se quedó solo en Espinazo. Hoy existen centros fidencistas en ciudades como Monterrey, Saltillo, Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz y hasta en Estados Unidos, donde comunidades de migrantes han llevado consigo la devoción como quien lleva un relicario en el pecho. En cada uno de estos centros, una cajita espera, una vela permanece encendida, una silla vacía aguarda al siguiente enfermo. Y aunque el Vaticano aún lo niega, aunque la medicina lo descarta, cada año llegan más. Porque en este país roto entre la razón y el misterio, hay algo que nunca cambia. El pueblo cree en quien lo ha curado. Fidencio ya no está, y sin embargo, nunca ha estado más presente. El niño Fidencio nunca buscó fundar una religión, nunca alzó la voz para predicar, nunca escribió doctrinas, nunca pidió templos. Pero a veces, la fe es tan grande que necesita estructura para no perderse. Y eso fue lo que ocurrió después de su muerte. Lo que comenzó como un movimiento espontáneo de devoción popular, como un murmullo que viajaba de boca en boca entre pueblos y desiertos, con el tiempo tomó forma. Y lo hizo por una necesidad vital: proteger el legado, ordenar las prácticas y asegurar que la voz del niño Fidencio no se desvaneciera con el paso de las generaciones. Así, nació la Iglesia Fidencista Cristiana, AR, Asociación Religiosa. La creación de esta organización no fue un acto político, ni una estrategia de poder. Fue un acto de amor. Una respuesta profunda de quienes, después de haberlo visto sanar cuerpos y almas, sabían que el fuego debía mantenerse encendido. El impulso inicial surgió de los más cercanos a él, especialmente de las materias o cajitas, esas personas que habían canalizado su espíritu y sentido su presencia después de su muerte. Entre ellas, una figura se destacó por su claridad, su fuerza, su entrega: Fabiola López de la Fuente, considerada hija adoptiva del niño Fidencio y una de las materias más respetadas de su época. Fabiola, junto a otros devotos, entendió que si no se establecían principios claros, testimonios preservados y una estructura que guiara a los nuevos fieles, la llama del fidencismo podía apagarse, o peor aún, corromperse. En ese contexto, nació formalmente la Iglesia Fidencista Cristiana, registrada legalmente en México. Esta institución permitió que el culto dejara de operar en la sombra, perseguido o incomprendido, y comenzara a ejercer su fe con libertad y dignidad. Con su formalización, se logró algo más que el reconocimiento jurídico. Se aseguró la protección de los espacios sagrados: la tumba del niño Fidencio, el mezquite donde oraba, la tierra donde caminó descalzo y sanó con las manos. Todo eso se convirtió en patrimonio vivo, preservado, no como reliquia muerta, sino como lugar de encuentro entre el cuerpo humano y lo divino. Hoy, la Iglesia Fidencista organiza las grandes peregrinaciones de marzo y octubre y funciona como centro espiritual, doctrinal y comunitario. A través de la Iglesia se regulan las prácticas de las cajitas, se enseñan los principios del servicio y la compasión,
y se acompaña a miles de personas que aún hoy, en plena era digital, siguen encontrando alivio en una fe que nunca se extinguió. La iglesia fidencista no impone, no exige dogmas, no vende salvación. Es una guardiana, un faro que evita que el misterio se diluya, un espacio donde la memoria del niño Fidencio se convierte en guía para nuevos tiempos. En un rincón polvoriento del norte de México, un joven descalzo, sin título, sin sotana, sin riqueza, tocó el alma de un pueblo entero. Curó con frutas, sanó con barro, operó con vidrio. Y donde la medicina no pudo, él sí. No pidió nada, no exigió templos, no dejó mandamientos. Solo ofreció sus manos y a través de ellas, Dios tocó la carne enferma del mundo. Hoy, su cuerpo ya no está, pero su espíritu no descansa, porque hay quienes aún tiemblan cuando lo sienten entrar, porque hay quienes sanan cuando una cajita susurra su nombre, porque en Espinazo, entre copal y silencio, todavía existen los milagros. Milagros sin cirugías, sin documentos, sin religión. Milagros que ocurren porque alguien decide no abandonar a su gente. Y aunque la ciencia no lo entienda, aunque la iglesia lo niegue, el pueblo conoce la verdad. La fe verdadera no necesita pruebas, solo necesita haber visto lo imposible. El niño Fidencio no fue un profeta, ni un santo de mármol, ni una estatua tallada por el Vaticano. El niño Fidencio fue mucho más. Fue un ser humano, un canal, una llama. Y sigue siendo eso, un recordatorio de que la esperanza no muere, no envejece, no se cansa, que Dios, cuando quiere, aún camina entre nosotros. Y a veces lo hace con los pies descalzos, la mirada tranquila y las manos abiertas en un joven que jamás pidió gloria, solo la oportunidad de sanar. Hoy, Espinazo no solo conserva la memoria, conserva el espíritu. Y mientras sigue existiendo una madre que carga a su hijo en busca de sanación, una abuela que prenda una vela con lágrimas, una cajita que se vacíe para dejarlo entrar, el niño Fidencio seguirá vivo. Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta el final de este capítulo. Mi nombre es Fepo. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales o en las redes sociales de Podcast Paranormal. Esto que acabo de narrarles fueron hechos reales. Nada ha salido de la ficción. Próximamente tendremos una entrevista espectacular que nos abrirá aún más los ojos ante la increíble realidad que se presenta en lugares mágicos como Espinazo, Nuevo León, con personas increíbles como el niño Fidencio, con un legado que no debe ni será olvidado. Buenas noches.